Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En lo que cae algo, el podcast de los desempleados. Mi nombre es Ken Moonlight y nos conoceremos en este viaje desde que te despiden hasta que encuentras trabajo, o al menos en lo que yo encuentro trabajo. ¡Ay, chamacos! ¡Ya dejen el Nintendo! O sea, güey, esto es un PS5, güey. O sea, no sé si me entiendes. No es lo mismo que un Nintendo, güey. O sea, es un PS5. Yo a su edad ya tenía 2 hijos y 3 casas. ¡Ah! O sea, allá en las cavernas era fácil tener 2 cuevas, güey. Ahorita, pinche Infonavit sale caro, güey. El PlayStation sale más barato, güey. ¡Ah, chamaco baboso tenías que ser! Igual que tu padre, baboso. ¿Cuántas veces no han tenido la situación o escuchado alguna conversación o les han contado alguna vez sobre que las personas mayores a nosotros decían que las cosas de antes estaban más chingonas, que estaban mejores que ahorita? Y que la mayoría de la juventud son unos zánganos sin sentido que no hacen más que holgazanear. Pues sí, obviamente esto se le llama choque generacional. En esta ocasión vamos a hablar de este tema que es claramente una de las grandes, pero muy grandes vertientes que nos permea este mundo. El choque generacional es algo que se ve muy notoriamente, sobre todo que es algo que se hace sentir y se hace notar con el encarecimiento de la vida. Hay que ver el choque generacional como una diferencia de valores, actitudes, comportamientos, expectativas entre personas de distintas generaciones. Estas diferencias regularmente suelen ser debido a que hay distintos contextos históricos, sociales, culturales y tecnológicos, en los que cada generación ha crecido y se ha desarrollado. Entonces, este fenómeno para esta situación de vida se manifiesta como dos cambios específicos y que se hacen notar de maneras muy puntuales, que es lo laboral y sobre todo lo general. En lo laboral, pues existen grandes diferencias entre las generaciones. Hay distintas expectativas sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es una autoridad, la forma en la que se comunican y el equilibrio que se debe de tener entre la vida personal y la vida laboral. En este caso, las generaciones mayores, las generaciones de los más grandes, llegan a valorar la experiencia y la jerarquía, eh, las figuras de autoridad como un todo y un absoluto. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes priorizan mucho que sus trabajos sean flexibles, que haya innovación en todo lo que tengan que hacer o participar, y muy importante, que se quiere notar que son parte del equipo, quieren ser escuchados en todas estas situaciones. En lo general tenemos dos ámbitos en específico y uno muy marcado, que es lo familiar, donde hay mucha diferencia en cómo se crearon las generaciones más grandes contra las más pequeñas. Las generaciones mayores, las generaciones más grandes fueron educados a mano dura, a base de mucha situación de violencia, en muchos casos represión, y situaciones que para los estándares actuales ya no son una norma. Y las metodologías de crianza actuales ya representan eh,
la escucha activa para los jóvenes, los niños y sobre todo evitando la represión que incluya la violencia. Entonces se tiene una gran diferencia entre la crianza clásica y moderna. pero también, en lo general, hablemos del aspecto social, donde ya las situaciones de cada generación son muy diferentes, hablando desde lo que los mayores consideran como modales, eh, que ahora ya no se estila en algunas situaciones, como el uso del mar y situaciones así, porque las generaciones actuales lo manejan como algo de, pues ya no es esclavitud, ya no estamos bajo de un señor, ya no debemos nada a nadie. Al contrario, los movimientos sociales pues abren debates a distintas situaciones que en el pasado todo se podía haber visto como algo normal. Hablando desde, como mencionábamos, la crianza, derechos del niño, los derechos de la mujer, que en el pasado pues estos no existían o se pisoteaban de manera garrafal. Pero también culturalmente hay cambios muy importantes, puesto que se empezaron a abrir las situaciones a que las comunidades o los movimientos eh, fueran escuchados, así como fueran tomados en cuenta para distintas situaciones, teniendo los auges de la comunidad LGBT, eh, el uso de los pronombres nuevos, los derechos específicos de la mujer, los derechos de los niños y las distintas asociaciones que ahora protegen a estos sectores que antes no existían. Pero no solo hay choque generacional en estas vertientes que ya mencionamos, también en lo que es el entretenimiento hay un choque muy fuerte, sobre todo es muy notorio cuando hablamos de música. Hay un choque muy fuerte entre lo que escucha la gente joven, la gente nueva, para lo que escucha una persona de nueva generación. Se nota mucho en cuanto a la percepción de la música. Una situación muy marcada es cualquier género contra el reggaetón. Es muy notorio. El reggaetón es algo que está en boga, es lo más comercial que hay en estos momentos. Y es un éxito, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero para las personas de generaciones mayores es un género basura, obviamente. Es un género que suele molestar e incomodar a las personas que no lo prefieren. Este tipo de situaciones es muy notorio cuando hay fiestas donde hay generaciones diferentes que se encuentran completamente en discordancia sobre lo que se debe de escuchar o no. Regularmente se puede notar en fiestas familiares el predominio de géneros que van de los 2000 hacia atrás, sobre los géneros modernos de los 2010 hacia adelante. Y es muy notorio, sobre todo porque en las fiestas familiares se nota más a lo que podríamos denominar el chavorruco bailando y gritando en una pista de baile con canciones de Menudo, Magneto o hasta Luis Miguel. Mientras que en una fiesta de generaciones menores puedes escucharlos gritando y tarareando o cantando canciones de Bad Bunny, Bogueto o algún reggaetonero que esté de moda. Sobre todo
porque es lo que les está moviendo a ellos. También hay otras situaciones como el trap o algunas otras vertientes de este género que podrían calificarse de artificiales comparado con la música de las generaciones mayores, donde se utilizaban instrumentos de verdad en todo momento, contra la digitalización de la música, que se termina produciendo a través de filtros y aplicaciones en un estudio de grabación. Pero algo que todas las generaciones debemos de entender, sobre todo algo que tiene que quedar muy claro, es que cada generación ha tenido lo suyo, ha tenido su auge y ha tenido su propio choque con la generación anterior o superiores. Pero todos aportan algo diferente al sentido de la vida, que al final de cuentas, cuando esto evolucione y sea una generación completamente diferente, lo que vean como viejo va a ser obsoleto y lo nuevo va a ser lo mejor. Por eso, no hay que ver esto como un problema. El choque generacional también puede ser una fuente que enriquece y genera un cambio positivo. La interacción entre estas generaciones puede fomentar innovación, aprendizaje mutuo y una comprensión más amplia de la diversidad de cosas que hay. Sobre todo cuando son generaciones tan dispares. Hablar de boomers y hablar de generación Z es hablar de puntos muy distintos en la historia, de personas que su top era escuchar la radio y del otro lado su top es ver que hay en Spotify o alguna de las plataformas de música para ver qué de nuevo hay. Así de sencillo y tan distante es. El mismo concepto de escuchar música se vuelve completamente diferente y una experiencia distinta para las generaciones. Una de las generaciones que creció con un gran desarrollo tecnológico y le tocó distintos cambios fue la generación X, que les tocó pasar de las cintas al CD y el principio de la era digital. A los que crecimos como millennials, nos tocó pasar de los CDs a los medios digitales completamente. Y ahorita generación X es medios completamente digitales. Entonces, la misma situación en cuanto a escuchar música antes en un cassette, en un acetato, en un disco compacto, a pasar a una plataforma digital que te ofrece distintas variedades y distintas situaciones en un dispositivo pequeño, que cuando tú ves los dispositivos que se utilizaban antes, es una ridiculez gargantuesca. Es donde se notan las diferencias y sobre todo ese aprendizaje que se les va dando a las nuevas generaciones sobre su tecnología actual y entender de dónde se originaron estas tecnologías. El choque generacional tiene algunas afectaciones muy importantes, en general tanto positivas como negativas, puesto que las generaciones mayores, las más grandes, con tu edad, siempre van a preferir lo viejo sobre lo nuevo. Muchas veces se van a quedar estancados en lo que conocen por miedo a lo desconocido. Las generaciones nuevas siempre van a preferir lo nuevo sobre lo viejo. Y eso se va a notar siempre en cuanto a estilos de música, tendencias de ropa. Pero muchas veces lo viejo vuelve a regresar. ¿Por qué? Porque a pesar de que las generaciones pasen, muchas cosas son cíclicas. Termina su ciclo, se renueva, se reinventa y llega como algo nuevo para una generación diferente. Entonces, este choque generacional siempre va a ocasionar malestares, siempre va a ocasionar disturbios, pero también puede generar oportunidades para entender lo que pasa con lo anterior, para descubrir de dónde viene lo nuevo y entender las cosas que a futuro van a aplicarse para todos los casos.
una situación muy importante y muy regular para nosotros en el día a día, que no se puede percibir como que es algo viejo, es el Internet. El Internet, cuando surge, era una herramienta muy difícil de accesar, que fue evolucionando con las generaciones hasta lo que es hoy, que es algo que todas las generaciones han tenido que aprender a utilizar y sobre todo a evolucionar sus formas en las que hacen el uso de esta herramienta. Sobre todo que las generaciones anteriores solían y suelen preferir lo físico sobre lo digital. Las generaciones nuevas prefieren completamente lo digital a lo físico. Pero sin duda alguna, el Internet es lo que une a todo y a estas generaciones. Para mitigar los efectos negativos del choque generacional, es fundamental promover la comunicación abierta al respecto de las situaciones del día a día. Hay que promover el respeto y la empatía entre las diferentes generaciones. Entender los contextos y las experiencias que han moldeado a cada grupo para facilitar la construcción de puentes y la búsqueda de puntos en común. Para nosotros, las generaciones más jóvenes, para nosotros, los millennials y los Gen Z, deberíamos de tener un poco de mayor comunicación con las otras generaciones. Entender que son productos de su época, que las formas en las que ellos ven el mundo es como estaba en su concepción en el momento que ellos se fueron desarrollando, para que nosotros podamos pedir esa situación de equidad, de empatía. Debemos entender cómo se formaron las otras generaciones, bajo qué condiciones estaban. Podemos decir, los boomers son las personas de mente cerrada. Sí lo son, pero tienen sus razones para hacerlo. Sus crianzas fueron difíciles, donde podríamos decir que la base emocional de muchas situaciones y sobre todo de muchos de ellos fue su madre, con padres que eran ausentes, que solamente vivían para comer, engendrar hijos, trabajar y ver televisión. Nosotros vivimos en un contexto completamente diferente. Sobre todo, crecimos en economías diferentes. Cuando las generaciones más grandes, que tuvieron la fortuna de adquirir casas, terrenos o departamentos, en su momento cuando costaba una cantidad ínfima de dinero, muy pequeña, no hay que compararlo con la situación actual, donde el crecimiento desmedido de la población en esas generaciones generó las situaciones que tenemos hoy en día, que todos tenemos que vivir rentando lugares, generando situaciones con roomies para que podamos coexistir, sobre todo que podamos vivir y buscar una calidad de vida aceptable con la que nosotros podamos seguir adelante. También algo que nosotros entendimos en este momento, que probablemente ellos no puedan ver, es que para nosotros ya no es prioridad ni una norma, una ley, la reproducción desmedida sin planificación. Antes aplicaban la clásica de los que me dé Dios. Una idea muy atinada podría ser para su tiempo. No lo puedo decir porque no viví en ese tiempo. Pero ahora es muy difícil traer vidas nuevas a la vida. Y sobre todo
con este ritmo que se tiene, con esta aceleración constante, con la cantidad de cosas que nos rodean, tanto negativas como positivas. No es tan sencillo como antes. Entonces, para cerrar este tema, principalmente hay que entablar comunicación para poder generar empatía y busquemos la equidad para todos lados. Algo muy importante para las generaciones mayores que nos escuchan y para nosotros los millennials y los generación Z que estamos en boga y estamos tratando de hacernos un lugar en el mundo, hay que entender que la gente que está por encima de nosotros creció con conceptos completamente diferentes a los que tenemos ahora. En nuestras manos está en crear estos puentes de comunicación para poder tener esa empatía y hacerlo para que todo esto se vuelva mutuo. Pero en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en tu casa, en la escuela, siempre vamos a encontrar esta diferencia, este choque. Sí, desafortunadamente. Mucho lo logramos notar como agresión hacia nuestra persona, cuando realmente no lo es. Solo es un poco de falta de comprensión y empatía. Obviamente esto pasa en muchos lugares, como los mencionaba. Yo tengo una situación que pasaba mucho en el trabajo. Siempre había diferencias creativas con la forma en la que se veía, la forma de realizar las actividades que me tocaba desempeñar en su momento. Habiendo metodologías más sencillas, situaciones más fáciles de hacer, pero las generaciones superiores siempre van a quedar con lo que conocen. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil replicar lo que ya sabes a tratar de experimentar con algo completamente que no conoces. Y en todos lados y en todos los momentos y en todos los años va a pasar. Pero como mencionaba en la reflexión anterior, la comunicación va a ser la clave para que podamos subsanar algunas situaciones, enmendar algunas otras y mejorar las que van a futuro. Entonces, cuenten ustedes qué piensan sobre lo que es el choque generacional, cómo lo viven, qué piensan de ello, cómo los hace sentir, o si tienen alguna experiencia muy marcada que los tenga como tal sorprendidos de cómo puede llegarse a tomar una situación de este tipo. Recuerden, sobre todo, que esto puede ser una situación molesta, sobre todo los que son más jóvenes que su servidor. Hay que entender que las personas son producto de su época, ¿sale? Mientras tengamos en esto en cuenta, pues las cosas pueden mejorar. Y con esta situación, pues nos despedimos. El día de hoy es un tema un tanto más reflexivo, más introspectivo sobre lo que vivimos. Y sobre todo, es algo para que piensen un poco en cómo les gustaría ser tratados en el futuro y cómo les gustaría tratar a las personas. Esto no es una guía moral, sobre todo porque no lo soy. Pero sí, piensen en cómo esto afecta a sus entornos, ¿sale? Entonces, algo muy importante para el canal, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o TikTok, o las tres. Nos encuentran como En Lo Que Cayó Algo MX. Quien nos saluda en este momento es Kion Moonlight. Y nos vemos hasta la próxima.